Industria alimentaria, incorporando la molécula LAE. Salvador, ingeniero industrial especializado en ingredientes y aditivos alimentarios con una experiencia de 10 años en el sector de los emulsionantes y conservantes. Salvador ha vivido en la India durante 3 años, adquiriendo conocimiento del mercado del sudeste asiático, y en los últimos años ha sido responsable de los mercados del continente americano. Démosle una cordial bienvenida. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Agradecer también a Expocarnes por la oportunidad que nos ha brindado poder presentar nuestra compañía y nuestros productos, nuestras soluciones, al fin y al cabo, para la industria alimentaria. Gracias. Voy a empezar presentándoos un poco la compañía, quiénes somos, dónde estamos. Pertenecemos a la empresa, al grupo La Mirsa. Es un grupo formado por 3 empresas. Estamos en Barcelona, en Tarrasa, en España. Somos alrededor de 150 empleados y las 3 compañías que componen el grupo son La Mirsa, que está más enfocado a lo que sería productos industriales. Luego tendríamos Vedexa, que es la empresa ya enfocada a productos de alimentación, ingredientes diferentes formulados. Y la sucursal Vedexa Inc., que está ubicada en Estados Unidos, en Missouri, donde tenemos allá una oficina y un almacén. Decir que tanto La Mirsa como Vedexa está centralizada en Barcelona, donde tenemos los headquarters, donde tenemos el equipo de I+D, juntamente con el equipo Fabril, donde fabricamos todos los ingredientes. La gama de productos de Vedexa es amplia y lo que haré es explicaros un poco las 4 divisiones, pero luego entraremos en detalle en 2 fundamentales, que es un poco el objetivo de esta conferencia, y más concretamente hablaremos del conservador LAE. Vedexa principalmente trabaja en estas 4 líneas de negocio. La gama de productos SM y Mireflab son formulados de diferentes casuísticas orientados a la conservación de alimentos. Tenemos también una gama de hidrocoloides, donde realizamos diferentes formulaciones para nuestros clientes, mejorando la textura, mejorando los formatos, y están todos bajo la marca comercial Algenil. Luego tenemos los productos microencapsulados. Esto es una tecnología derivada que hemos adaptado de la industria farmacéutica, y lo que hacemos es microencapsular, en este caso, ácidos orgánicos. Luego entraremos en detalle un poco de esta línea de negocio, que me parece también interesante para compartir con vosotros. Y finalmente tenemos el conservante a base de LAE, comercialmente llamado Mirenat, que sería un poco el foco de la conversación de hoy. Como os he dicho, me gustaría hablar de estas 2 líneas de negocio, los microencapsulados y finalmente el LAE. En cuanto a microencapsulados, estamos hablando de unos productos donde lo que hacemos es un proceso de microencapsulación. ¿Para qué? Pues para incrementar el rendimiento de los productos alimenticios. Para que os hagáis una idea, lo que hacemos es microproteger, principalmente ácidos orgánicos, para que evite la interacción con otro tipo de ingredientes, otro tipo de aditivos en las formulaciones o en la propia aplicación final. Los productos que ahora mismo estamos trabajando con microencapsulación son el ácido sórbico, el ácido cítrico y el ácido málico. Principalmente las aplicaciones son panificación y tortillas, en cuanto al tema de panificación, y confitería y cárnicas, como otra aplicación interesante para este tipo de tecnología. Aquí pasaríamos a hablar del LAE. El LAE es, como veis aquí, es una molécula
desarrollada y patentada por el grupo, por nuestro grupo La Mirsa, basada en componentes naturales con un elevado efecto antimicrobiano. Esta línea de productos LAE están bajo la marca Mirenat y es la que ahora mismo estamos trabajando conjuntamente con Maquimat en la distribución y venta en el mercado mexicano. Las aplicaciones del LAE son diversas y al fin y al cabo depende un poco de la aprobación de este producto en diferentes mercados. El LAE se aprobó hace ya unos años y estamos continuamente trabajando en la aprobación de este aditivo alimentario en diferentes mercados del mundo. Luego entraremos en detalle un poco cada uno de ellos. Y la aplicación principal en la que estamos trabajando actualmente es en aplicaciones cárnicas, en lácteos y en productos de mar, pescados. Ahora aquí quería empezar ya a hablar del tema de la conservación. Antes de llegar a hablar del LAE, quería hacer una pequeña introducción, o sea, un poco hablar de un poco la industria alimentaria y lo que está buscando en cuanto a conservación, ¿no? Los estándares que se buscan en la industria alimentaria principalmente son el elevado de higiene en fábrica. Un control de la cadena de frío es fundamental también para mantener esta inocuidad. El cuidado en prácticas de manipulación. Y finalmente la utilización de conservantes, que es un poco donde entraría aquí el producto que ahora mismo estamos hablando, ¿no? ¿Y qué se le exige a un conservante? Pues todo lo que se puede exigir estaría más o menos aquí. Hay algunos conservantes que pueden dar todo esto, hay algunos que pueden dar parte de ello, pero principalmente estamos buscando primero un amplio espectro de actuación que pueda luchar o trabajar contra diferentes antimicrobianos, que sea evidentemente inocuo para el ser humano, que no genere un efecto de resistencia en algunas bacterias o en algunos microorganismos, que el rango de pH sea cuanto más amplio mejor para poder trabajar diferentes categorías de producto, que sea químicamente estable, o sea que con el tiempo no pierda esta actividad, que no alteren las características organolépticas del producto. Buscamos siempre que esto no nos haga cambiar pues, el color, el sabor del producto. Por supuesto que su uso esté aprobado por autoridades gubernamentales y que sea fácil de aplicar. Más o menos estos serían los puntos que deberían cumplir los conservantes. Y ahora vamos a entrar en detalle de nuestro conservante LAE en este sentido. A modo de resumen, os voy a explicar un poco las características de esta molécula. Luego mi compañera Gemma explicará en detalle cada una de las funcionalidades del producto, pero a grandes rasgos sería lo que veis aquí. El LAE es un conservador inocuo e innovador. ¿Por qué digo que es innovador? Pues porque es una molécula que fue de las pocas últimamente aprobadas como aditivo alimentario. No es muy común aprobar aditivos alimentarios en el mercado de alimentación, en el sector alimentario. El LAE es uno de ellos. Y es un producto con una elevada actividad antimicrobiana. Es un producto que a baja dosis tiene una amplia actividad antimicrobiana. Como hemos dicho antes, en cuanto al pH, el LAE es estable en pH entre 3 y 7. Tiene un mínimo impacto organoléptico. Es resistente a tratamientos térmicos, ya sea UHT, pasteurización. Es efectivo contra un amplio rango de microorganismos. Luego lo veremos. Luego veremos el listado de los... Se han hecho estudios de in vitro donde se ve la cantidad mínima inhibitoria del LAE en diferentes microorganismos. Luego veremos el detalle. Es activo a dosis bajas. Hablamos dosis entre 140 y 200 partes por millón, 200 miligramos kilo. Y una cosa también muy importante que quiero destacar aquí es que en algunos países, en este caso Estados Unidos y Canadá, el LAE está considerado como un coadyuvante tecnológico. Esto significa que es un aditivo que no hace falta,
etiquetar. Al fin y al cabo, está considerado como Processing Aid. En cuanto a aprobaciones, como os he dicho antes, tenemos un departamento de regulatorio que está continuamente trabajando con las autoridades gubernamentales para aprobar el LAE en cuantas más categorías posibles mejor. Es un trabajo arduo donde realmente exigen una serie de estudios toxicológicos, de aplicación, y nos hemos de adecuar un poco a los requerimientos de cada país. Actualmente el LAE está aprobado en los países que veis aquí, en color azul oscuro. Como veis, el rango de aplicación, el rango de aprobación es amplio. Está aprobado por la FDA, por la USDA, EFSA, Codex, entre otras. Y tenemos aquí en rojo los países también que estamos últimamente trabajando, que son países del Mercosur, pero también estamos trabajando en países como Corea, Japón, China. Pero bueno, esto es un trabajo que es continuo y, por ejemplo, hace un mes nos dieron la aprobación en Canadá para el uso del LAE como Processing Aid, y a lo mejor estamos hablando ha sido pues a lo mejor 3 años o 4 de trabajo para conseguir esta aprobación. Como he dicho antes, en Estados Unidos es un poco el mercado en el que nos hemos estado centrando estos últimos años, sobre todo por las facilidades de aplicación y las facilidades de etiquetado que nos ofrece este país. En Estados Unidos estamos aprobados, como os he dicho, como aditivo alimentario, y posteriormente tuvimos la aprobación como coadyuvante tecnológico en carne fresca. O sea, el LAE está permitido en muchas categorías de producto, pero concretamente en carne fresca está considerado un Processing Aid. La dosis de aplicación es 200 partes por millón, y en la aplicación concreta de spray, aspersión dentro de la bolsa, se puede aplicar a 44 ppm y también ser considerado un coadyuvante tecnológico. Me gustaría también hablar del mercado mexicano y del mercado canadiense. En México, siguiendo la regulación del Codex, está aprobado como aditivo alimentario, no solo en carnes, sino en diferentes otras categorías. Os podemos pasar el listado de todas las categorías en las que está aprobado el LAE. La dosis es también 200 partes por millón. Y también, en el caso de México, también está aprobado si en las categorías en las que la Unión Europea, Canadá o Estados Unidos también lo permite. En el caso de Canadá, como os he dicho anteriormente, recientemente este año se ha aprobado el LAE como Processing Aid. Está aprobado como aditivo alimentario en diferentes categorías, pero como coadyuvante tecnológico ha sido este año. Eso sí, nos han marcado como dosis máxima 30 partes por millón. Realmente la dosis es mucho más baja a la que tenemos en Estados Unidos, pero creemos y confiamos que con esta dosis podemos llegar también a los niveles de efectividad que buscamos en los alimentos, ¿no? Dicho esto, aquí una cosa muy interesante es para aquellos fabricantes cárnicos, empresas que trabajen en unidades de inyección, pues sobre todo empresas que exportan de México a Estados Unidos o a Canadá, que sepan que al fin y al cabo la regulación lo que te aplica la de destino. O sea, quiero decir, cualquier fabricante cárnico que esté fabricando en México pero que exporte a Canadá o a Estados Unidos se puede beneficiar de la consideración de coadyuvante tecnológico. Finalmente, hablar también del Codex. El Codex ya hace unos años nos aprobaron la molécula como aditivo alimentario, y también tenemos una lista muy extensa de categorías, no solo en el sector, en la categoría cárnica, sino también en verduras, salsas y diferentes aplicaciones. Ahora os dejaré con mi compañera Gemma, que os va a explicar
sobre todo la funcionalidad del LAE, ya a nivel más técnico. Hablaremos de los estudios que se han realizado con el LAE y luego entraremos en las aplicaciones, para que veáis ejemplos dónde se ha aplicado el LAE, en qué matrices se han aplicado y qué resultados ha tenido en cada uno de ellos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito más del LAE, más profundamente. Esto de aquí es un poco la situación del mercado. Tenemos los sulfitos, sabéis que son antioxidantes, muy activos, mantienen el color de la carne, pero sabemos que producen alérgenas. Por eso están aquí. No son seguros, pero sí que es verdad que son muy eficaces. Luego tenemos los nitritos. Nitritos, nitrosaminas, producto cancerígeno. Es muy importante los nitritos en la carne, mantiene el color, mantiene el Clostridium, evita la oxidación que se desarrolle en la carne, pero provoca nitrosaminas, producto muy cancerígeno para el cuerpo. Parabenos, los parabenos son más usuales normalmente en cosmética, pero también pueden producir alteraciones hormonales en el cuerpo. El mercado donde va a buscar esos productos que son más seguros para el cuerpo, pero a la vez menos eficaces. Si tú, por ejemplo, los ácidos orgánicos, sorbatos, aumentas mucho la dosis, tienes ese efecto organoléptico que a nadie le gusta. Entonces tienes que vigilar no aumentar mucho la dosis para no tener este efecto, pero a la vez, si una dosis muy baja de ácido no hace suficiente efecto antimicrobiano. ¿Dónde tenemos el LAE? El LAE lo tenemos en esa esquina de ahí. Es una molécula muy eficaz, a bajas dosis y además muy segura para el cuerpo. ¿Qué es el LAE? El LAE es una molécula sintetizada a partir de componentes naturales. Está basada en 3 grupos: la arginina, el ácido láurico y el etanol. La arginina es un aminoácido no esencial, presente en muchas fuentes alimenticios. El láurico está presente en aceites. Y el etanol es un alcohol producido por fermentación de azúcar. Esta molécula, cuando se ingiere en el cuerpo humano con las enzimas, se metaboliza con esos 3 compuestos. Por lo tanto, es completamente inocuo para la salud y para tanto las personas como también para el medio ambiente. Un poco las características principales de la molécula. De aquí, sobre todo, quiero destacar la gran solubilidad que tiene la molécula en agua. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque, como sabéis, los microorganismos se desarrollan en actividad de aguas elevadas. Se desarrollan en el agua, no en la parte grasa del alimento. Entonces, es muy importante que el antimicrobiano, que el LAE, sea soluble, sobre todo en la parte donde hay más actividad de agua. Como podéis ver aquí, es muy soluble en agua. Básicamente, estas 3 propiedades es lo que te dice que el LAE es más soluble en fase acuosa que en fase oleosa. Además, también el rango de pH de estabilidad es muy amplio, entre 3 y 7, suficiente para cualquier proceso térmico. Ahora aquí os quería enseñar un poco para que veáis vosotros mismos las cantidades mínimas inhibitorias. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tenemos la listeria. A partir de 34 ppm en estudios in vitro, se ha visto que el LAE inhibe la listeria, es decir, que es muy activo a dosis muy bajas. Estos evidentemente son estudios in vitro, pero de in vitro e in vivo tampoco va a variar mucho. Tenemos todas estas bacterias en gram positiva, también es muy eficaz en gram negativa. Tenemos la Escherichia coli, la Salmonella, patógenos que todo el mundo quiere evitar en sus procesos. Y también tiene cierta actividad contra mohos y levaduras. Y por último, también es activo contra esporas. Esto también es muy importante, la actividad esporicida. Por lo tanto, vemos que, como hemos comentado ya, el LAE es una molécula muy eficaz contra muchísimos organismos a muy baja dosis. ¿Cómo afecta el LAE? ¿Qué hace el LAE para matar a la célula? Lo que hace es una disrupción de la membrana citoplasmática de las células.
Este es su mecanismo de acción. Aquí tenemos un estudio que hicimos en la Universidad de Barcelona con salmonela, con un gran negativo y el Staphylococcus aureus, un gran positivo. Y vimos realmente cómo el LAE penetra dentro de la célula. Para llevar a cabo todas las aprobaciones a nivel de todos los países donde están aprobados, se tuvieron que hacer muchos estudios, todos autofinanciados. En ningún momento la empresa recibió ninguna ayuda gubernamental. Se hicieron estudios para demostrar que el LAE es inocuo para las personas y para el medio ambiente. Estudios de todo tipo. Estudios de toxicidad crónica, sensibilización, reproducción. ¿Qué le pasa al LAE cuando entra en nuestro cuerpo? ¿Cómo se metaboliza? El LAE es esta molécula de aquí arriba. Tenemos dos vías de metabolización. La principal es la que queda a vuestra derecha. Se produce una primera hidrólisis y se pierde la molécula de etanol. Ya hemos visto las tres partes que formaban la molécula del LAE: etanol, láurico y arginina. Primero se pierde el etanol, se forma un compuesto que se biotransforma en arginina, perdiendo el ácido láurico. Por lo que tenemos una pérdida de etanol, otra de ácido láurico y finalmente la arginina, que la arginina se transforma en la ornitina, que es otro aminoácido, y urea. Este proceso de hidrólisis, de biotransformación, se produce en muy pocos minutos. Este de aquí es un estudio que se hizo en humanos, en vivo, con una dosis oral de 1,5 miligramos kilo, y en LAE vemos que en pocos minutos desaparece la raya de LAE, que sería la roja, y todo se metaboliza directamente en arginina. Por lo tanto, es una demostración que en nuestro cuerpo el LAE es completamente inocuo y no produce ningún tipo de toxicidad. El LAE lo comercializamos bajo el nombre de Mirenat, bajo la marca comercial de Mirenat. Aquí hemos expuesto 5 formulados diferentes. Tenemos más en cartera, pero ahora quería explicar de momento solo estos 5. Tenemos 2 líquidos y 3 sólidos. El líquido, por ejemplo, tenemos el Mirenat G, que sería con glicerina, y glicerina, nada más. El Mirenat GA, propilenglicol y un emulsionante. De hecho, tenemos aquí unas botellitas de Mirenat GA. Luego os diré cómo aplicarlo, por si hay alguien interesado, os podéis llevar una muestra. Y luego tenemos la parte sólida, productos sólidos. El MSM, del cual también disponemos de muestra, que es una mezcla de LAE, maltodextrina y fibra. Tenemos el Mirenat NSF, que solo lleva maltodextrina. La diferencia entre el NSM y el NSF es la fibra. Es la única diferencia. El NSF es más fino y es más seco. No necesita la fibra para secar. Y finalmente tenemos el Mirenat ML. El Mirenat ML, como activo, no solo lleva LAE, sino también lleva diacetatos, aparte de cloruro sódico y otros estabilizantes. Es importante decir, el LAE no hace milagros. Que pongas LAE no significa que puedas sacar todos los conservantes que tienes. El LAE es un extra. El LAE lo que hace es llegar donde los conservantes habituales no llegan. Con el Mirenat ML, ¿qué se puede hacer? Si tú tienes diacetatos, tú puedes sacar los diacetatos y añadir el Mirenat ML. Vas a tener la misma concentración de diacetatos y además vas a tener el plus del LAE. El LAE al final es como la última llave para evitar posibles patógenos, sobre todo para evitar ese repunto que puedas tener de listeria o de salmonela, y para dar un toque más, ¿no? un plus de vida útil de producto. Todos estos productos se pueden aplicar tanto en tratamiento superficial como en masa, ya sea por unidades de inyección, por rociado o por baño. Ahora entraremos en detalle. Aplicaciones, como ya hemos comentado, está aprobado en distintas aplicaciones, no solo en carne. También tenemos clientes de pescado, en quesos y en verduras y frutas también no habría ningún problema en usarlo. Pero vamos a entrar a lo que nos interesa, que es la carne.
¿Para qué usar el LAE? ¿Para qué necesitamos conservantes? Los conservantes los necesitamos sobre todo por dos cosas. Primero, para aumentar la vida del producto, para aumentar los días y poder llegar al consumidor final sin tener ningún riesgo de salud pública. Esto es lo más importante. El riesgo de salud pública, los patógenos, aquí es donde entra más el LAE. Como ya hemos visto, es muy efectivo contra listeria, muy eficaz contra listeria y contra salmonela. Por lo tanto, es eso que nos va a permitir estar seguros que nuestro proceso no va a haber ningún repunte de ningún tipo de microorganismos. Vamos a ver aplicaciones, primero en tratamiento de carne cocida y luego en tratamiento de carne fresca. En carne cocida, ese sería un poco el esquema, y los puntos de aplicación podemos incorporarlo en la salmuera directamente, en el cúter, podemos aplicarlo en el tumbling, en el bombo, por inmersión, por rociado de pieza, aspersión, pieza entera, en loncheado. Realmente es un producto muy versátil y hay muchas maneras donde se puede aplicar. La aplicación varía, depende del cliente y de sus necesidades. Vamos a entrar en ejemplos. Este de aquí es un ejemplo de una pieza de jamón cocido de 1,5 kilos. Se hace una aspersión en bolso de 30 miligramos kilo de LAE, 30 ppm. Esto lo que permite es, anteriormente se ha inoculado listeria, 7 logaritmos de listeria. Con 30 ppm de LAE se reducen 5 logaritmos de listeria. Esto lo que hace es el efecto fast killing. Rápidamente actúa y disminuye el riesgo microbiológico. Y además, esta disminución se mantiene a lo largo de la vida útil, es decir, no vuelve a los niveles de inoculación, sino que los mata directamente. Otro ejemplo sería en un bacon y un cuello de cerdo. Este de aquí es una aplicación por rociado, por aspersión. Se añaden en este caso 160 ppm de LAE y con esto se consigue aumentar la vida útil. Esto de aquí, este gráfico de aquí, sería por aerobios y ácido lácticas. Antes hemos visto un ejemplo de patógenos y ahora estamos viendo un ejemplo de aumentar la vida útil. Y realmente vemos que con el LAE la carga microbiológica disminuye entre 1 y 2 logaritmos, tanto de aerobios como ácido lácticas, en bacon y en cuello de cerdo. Y ahora vamos a hablar de productos frescos. Más ejemplos. En carne fresca de pollo, haciendo un rociado en cinta o inmersión de baño a 100 ppm de LAE, conseguimos reducir los positivos de salmonela hasta un total de un 38%. Esta aplicación, como hemos comentado, como es una inmersión en baño, es un tratamiento superficial, en Estados Unidos no haría falta etiquetarlo. Estamos 100 ppm de LAE y esto entra como processing gate. Otra aplicación en carne fresca de pollo, lo mismo, haciendo una aspersión, un rociado, en este caso de 200 ppm de LAE, conseguimos aumentar la vida de anaquel del producto. La vida útil o la vida de anaquel aumenta un 40%, es decir, casi la mitad de su vida. Consigue reducir los aerobios y las enterobacterias. Otro ejemplo, en carne fresca de cerdo, aspersión rociado, lo mismo, son 200 ppm. Todas estas aplicaciones, repito, en Estados Unidos no haría falta etiquetar el producto, entra como processing gate. Consigue aumentar otra vez la vida del producto entre un 100 y un 150% en este caso. Pechugas de pollo. Se hace por aplicación, en inmersión, en baño, 200 ppm, en cepas de salmonela. Hace un efecto fast killing muy rápido, consigue reducir rápidamente el riesgo microbiológico de las cepas de salmonela.
Lo mismo Pro en E. coli, igual de eficaz en E. coli que en Salmonella. Reduce hasta 2 logaritmos la inoculación de las cepas de E. coli. Así que, un poco como resumen, LAE ya sabemos que es efectivo contra un importante espectro de microorganismos, ya lo hemos visto, a bajas dosis. No significa que se tenga que dejar de poner los otros ingredientes, sino esto es un extra, esto es para dar un plus a tu proceso, para dar más seguridad para ti. Es un conservante completamente inocuo, se degrada en componentes presentes en el organismo humano, en arginina, láurico y etanol, y lo más importante, que retrasa la degradación de productos cárnicos y en consecuente extiende su vida de producto. Muchas gracias a todos. Voy a explicar un poco. Aquí hemos traído botellas de Mirenat GA. Estas botellitas llevan propilenglicol y emulsionante, y es por si alguien quiere hacer pruebas con él. Esto simplemente se pone en 1 litro de agua, depende de la absorción de la carne, y veréis, ponéis la carne, sumergís durante 30-40 segundos y veréis que funciona, y podréis ver que realmente la carga microbiológica de la carne baja completamente. Si alguien está interesado, hay varias muestras. Hola, buenas tardes. Muy interesante su ponencia. Felicidades. Yo vengo de Chihuahua y desde que venía con la intención de asistir a esta conferencia. Me llama mucho la atención y sobre todo el enfoque saludable y positivo que tienen ustedes. Ahora la pregunta, ¿hasta qué punto se pueden dejar de usar los conservadores cancerígenos con esta fórmula? Y tan cara es también. Como he dicho, al final esto es muy difícil combatir contra aditivos, contra los nitritos de los sulfitos. Estamos hablando de componentes que son muy activos, tóxicos, pero muy activos y además muy baratos, económicamente hablando. Por lo tanto, sustituir uno por el otro es muy difícil. Lo que sí que a veces puede ser es que puedas disminuir su uso. No digo sacarlo completamente, digo disminuir. Pones el LAE, haces un efecto extra y quizás puedes sustituir un poco los sulfitos, quizás puedes bajar los diacetatos, quizás puedas bajar otros conservantes. Pero sustituir completamente, no, ojalá, pero no hace milagros la molécula. Hola, buenas tardes. Lo que puedo ver es, hablo sobre la dispersión, pero tengo una duda. ¿Pudiera ser agregado a ya con tratamiento térmico? O sea, de cierta manera agregar como parcialmente como conservador. ¿Pero en qué momento te refieres? Al término ya, digamos, del tratamiento térmico. Lo que pasa es que aquí veo que es para bajar la carga microbiana en la materia prima, su inmersión, o sea, veo toda esa parte, pero no sé si fue considerado para aplicarlo a un producto ya con proceso térmico. Sí. De hecho, ahí es la diapositiva, puntos de aplicación. Después del tratamiento térmico, por ejemplo, durante el loncheado se podría aplicar, o cuando una vez tienes la pieza entera de carne ya cocida, puedes aplicar perfectamente el producto. Ok. Igual es un alimento semisólido, entonces no sé, ¿tienes alguna referencia sobre el tema de aplicar? Ahorita dijiste una pieza, pero aquí es un tema acuoso, digamos. ¿Tienes alguna diferencia sobre el tema de tanto de aplicación como de efectividad? A nivel de efectividad es igual si el producto es sólido que es líquido. Lo importante es el porcentaje de LAE de activo que tiene la fórmula. Aquí tenemos una muestra de un Mirenat en sólido y en líquido. El porcentaje de LAE es el mismo, solo que son distintos productos, distintos estados, uno en sólido y el otro en líquido. Si tú lo quieres aplicar en baño, es más sencillo tener un líquido.
porque evitas tener que disolverlo, aunque se disuelve muy fácilmente en agua y todo, pero es más fácil en líquido. Si tú, por ejemplo, prefieres o haces unidades de inyección, te irá mejor el sólido. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué tan factible sería reemplazar uno de los conservadores tradicionales combinando el uso de LAE con un tratamiento térmico, por ejemplo? Lo pregunto porque he visto en el mercado hoy en día, aquí en la localidad, que ya venden productos cárnicos, por ejemplo, jamones que se declaran como libres de nitritos. Entonces, ¿cuál sería el potencial de este tipo de sustancia para lograr ese objetivo a un precio más bajo? Esto es lo que, como hemos comentado, al final esta molécula nunca se podrá sustituir del todo todos los conservantes que tengas. Sustituir completamente los nitritos no va a poder ser. Se puede reducir, pero no sustituir completamente. Necesitas siempre un refuerzo. Ahora, puedes sacar, por ejemplo, si es un tema de etiqueta, de etiquetaje, sí que puedes bajar o incluso sacar, por ejemplo, tú puedes tener una etiqueta clean label, que ahora se están poniendo más de moda, y como conservador fuerte poner el LAE, por ejemplo, hacer esta mezcla, pero nunca sacar del todo los conservadores, porque el LAE solo es muy difícil que haga todas las funciones que hacen a veces entre 3 o 4 conservadores distintos. ¿Qué tal, doctora? Primero, pues una felicitación, excelente presentación. Y mi pregunta va precisamente orientada, dado que la arginina es un aminoácido, me imagino que tiene cierta susceptibilidad a la desnaturalización por proceso térmico. Digamos, en ese sentido, ¿qué tan susceptible es a este proceso de desnaturalización, considerando que algún producto se pueda someter a cambios de temperatura? La arginina, se llega a la arginina una vez tú te has ingerido, es decir, el tema de la hidrólisis se produce con las enzimas de tu cuerpo una vez has ingerido el producto. Por lo tanto, tú cuando tengas el proceso térmico tendrás LAE, no tendrás arginina. Y el LAE es completamente resistente a los productos térmicos habituales, no hay ningún problema. Perfecto, muchas gracias. ¿Y pudiera ser complementar el LAE con otro conservador de origen natural para librarse de los nitritos, como decía el señor? Para los nitritos en específico no te lo sé decir, no te sé decir. Sí que es verdad que el LAE tiene un cierto afecto contra el Clostridium, que al final es por lo que se ponen los nitritos, aparte por la coloración de la carne y todo. Activo es, el LAE activo contra el Clostridium lo es. Ahora, solo no va a poder sacarlo, solo es muy difícil, necesita algo. Puede necesitar, si hay actualmente otros productos que puedan matar el Clostridium, perfectamente, podría funcionar. Pero es eso, es muy importante, quiero dar un poco la idea de que el LAE es evitar sobre todo temas patógenos, evitar la contaminación, la listeria, la salmonela, evitar que en un futuro pueda haber un repunte que pueda afectar a la empresa. Esto es lo importante, de esta llave que dices, voy a estar seguro, sé que no me va a pasar nada porque tengo este producto que me lo está protegiendo. ¿Alguna otra pregunta? Pues agradecemos mucho su participación. Agradecemos mucho su participación con nosotros y a nuestros visitantes también, y los exhortamos a que sigan visitando el evento. Muchas gracias.